Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana, soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar sobre monstruos. Antes de hablar de monstruos y de por qué están presentes en todas las culturas, voy a definir lo que es el miedo. El miedo es una emoción natural que puede ser útil en situaciones de peligro, ya que nos alerta y nos prepara para responder. Sin embargo, el miedo en exceso o irracional puede ser perjudicial y es importante entender y gestionar el miedo para que no limite nuestras vidas. El miedo es una de las emociones primarias, como pudimos ver en Inside Out, y es una de las emociones que nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de la historia. Además, es una emoción que no es únicamente característica de los humanos, sino que es compartida por muchísimos animales, porque activa esa respuesta de lucha o huida ante una situación de peligro. Los miedos también se aprenden, ya sean inculcados por nuestros padres, en la escuela o en la sociedad en general. Se nos inculca el miedo a diferentes situaciones o cosas. Además, es una emoción que nos ayuda a tener memoria de qué situaciones nos han hecho sentir miedo antes, y al final, como he dicho, es esa respuesta para sobrevivir. Ya a lo largo de la historia nos ha ayudado a adaptarnos a diferentes ambientes y situaciones. Pero como he dicho antes, si el miedo pasa a ser excesivo o irracional, acaba siendo perjudicial y puede derivar en fobias o trastornos de ansiedad. Dentro de una sociedad es común que la gente comparta miedos y preocupaciones similares debido a las influencias culturales, sociales y noticias compartidas. Los eventos o situaciones que afectan a una comunidad, como un desastre natural, una crisis económica o sanitaria, a menudo generan miedos compartidos. Además, las normas culturales o sociales pueden influenciar en lo que se considera tabú o temible en esa sociedad, aunque obviamente cada individuo puede tener miedos particulares debido a sus experiencias o su forma de ser. Pero vamos al punto de este vídeo, que es por qué todas las culturas tienen monstruos. Y es que seguramente estos monstruos y criaturas que aparecen en mitos y leyendas populares son representaciones de esos miedos. A lo largo de la historia, las sociedades han utilizado mitos y leyendas en las que aparecen monstruos para expresar terrores comunes o cosas que no saben explicar. Estos monstruos acaban personificando miedos reales o abstractos y pueden ayudar a compartir y comprender ese miedo en común. Además, pueden servir para transmitir valores y la moral de esa sociedad a los más pequeños a través de esos monstruos que encarnen comportamientos que no quieres que se repliquen en tu sociedad. El principal miedo de la humanidad es la muerte, y si lo analizamos podemos ver que la mayoría de miedos son una derivación de ese gran miedo que es el miedo a la muerte. El miedo a la enfermedad, a perder seres queridos, a ser atacados, incluso a ser olvidados, están relacionados con ese gran miedo universal que es el miedo a la muerte. Tiene sentido porque al final va unido al instinto de supervivencia y por lo tanto todas las culturas comparten este miedo y acaban creando representaciones para afrontar ese miedo. Y es mucho más fácil hablar de estos miedos a través de representaciones físicas como son los monstruos, porque en estas historias se puede luchar contra estos monstruos. En cambio, contra algo abstracto como la muerte no se puede hacer nada. Aunque es verdad que estos monstruos en estas historias y leyendas sirven para leccionar y precavir sobre ciertos riesgos que sí que podemos prevenir. Como he dicho antes, sobre todo van dirigidos a los niños porque es cuando eres más pequeño cuando te introducen todas estas lecciones para que seas precavido con todas esas situaciones que pueden comportar un peligro. Para que quede más claro, he escogido monstruos de diferentes culturas para ver qué miedos representan y qué lecciones hay detrás de estas criaturas. Para empezar, he escogido el hombre del saco, que está presente en muchísimas culturas. Esta figura se utiliza principalmente para asustar a los niños y que se porten bien. Es el ejemplo perfecto para ver cómo se crean estos personajes monstruosos para inculcar normas sociales y alertar a los niños sobre el peligro y la obediencia. Y básicamente la historia del hombre del saco es que si no te portas bien se te va a llevar dentro de su saco a no sé dónde, pero no es una idea agradable. Además, esa inconcreción de a dónde te va a llevar, por qué, qué te va a hacer, también ayuda a generar ese miedo. Y muy parecido al hombre del saco tenemos al cuco, que al final es lo mismo, si no te portas bien se te va a llevar. En muchas culturas europeas también hay el Krampus. Es una figura asociada a la temporada navideña y es el compañero de San Nicolás. Es un ser demoníaco que castiga a los niños que no se han portado bien y es una advertencia para que los niños se porten bien durante la temporada navideña. Sí que es verdad que estas tres historias van muy relacionadas con la obediencia de los niños,
pero también con esa idea de que alguien se te puede llevar o te puede castigar. Pasamos a monstruos de la mitología de algunas sociedades africanas. La primera es la Aiga Mucha, que proviene de la mitología de los bosquimanos al sur de África. Son criaturas con piernas arqueadas que caminan del revés, tienen los ojos en los pies y se alimentan de humanos porque los confunden con cebras. Representan el miedo a lo desconocido y es una amenaza, y encarna claramente el miedo a la muerte porque te va a devorar. El siguiente es el Ninki Nanka. Es una criatura del folclore del África occidental y se parece mucho a un dragón o una serpiente gigante. Puede representar el miedo a las criaturas desconocidas en los entornos acuáticos, y una vez más es el miedo a la muerte pero asociado a los peligros del agua. El último que he escogido de África es el Popo Bawa, que es característico de Zanzíbar y otras zonas del este de África. Se describe como un espíritu malévolo que ataca a las personas de noche y a menudo se relaciona con el miedo al abuso o la violación. Al decir que ataca por la noche puede representar los peligros ocultos y la vulnerabilidad que se siente durante la oscuridad. Obviamente hay muchísimas más criaturas dentro de la mitología africana, pero yo he escogido esas tres para representar miedos distintos. Y pasamos a Asia. La primera criatura que he escogido es el Jiangji. Esta criatura forma parte de la mitología china. Es una especie de vampiro que se alimenta de la energía de las personas y se cree que salta en vez de caminar. Generalmente se cree que son personas que han tenido una muerte violenta y que su alma no ha encontrado reposo en el momento de su fallecimiento. Y pasamos al Kappa, que es propio de la mitología japonesa. El Kappa es un ser acuático que tiene forma de tortuga. Puede ser peligroso y se dice que arrastra a las personas bajo el agua. También se dice que intentan atraer a la gente al agua para ahogarlos, y a menudo son usados por los padres y adultos para advertir a los niños de los peligros del agua. Pasamos a Oceanía y la primera criatura que he escogido es el Bunyip. Es de la mitología australiana y también se dice que es una criatura acuática que habita en pantanos y ríos. Su aspecto varía según las leyendas, pero se asocia una vez más a ese peligro al agua. Y se dice que por la noche se pueden escuchar sus llamadas mientras devoran a cualquier criatura que se haya acercado a su guarida. La siguiente que he escogido es Pelé, de la mitología hawaiana, que es la diosa del fuego y los volcanes. Aunque no es un monstruo en el sentido tradicional, su ira se asocia a la actividad volcánica y es una figura temida. También quería hablaros de Drop Bear, aunque es más bien una broma o leyenda urbana. Es una criatura ficticia de la mitología australiana y se dice que cae de los árboles para atacar a las personas desprevenidas, pero en realidad se utiliza para asustar a los extranjeros. Se habla de él como un koala carnívoro y se advierte a los extranjeros de que te puede atacar, y para prevenirte de los ataques te dan consejos bastante absurdos, como ponerte horquillas o untarte pasta de dientes detrás de las orejas, y supongo que lo que se les ocurra para reírse un poco de ti. Por último pasamos a América del Sur y el primero que he escogido es el chupacabra. Se habla de esta criatura en diferentes regiones de América Latina y en el Caribe. Se describe como un ser pequeño y vampírico que se alimenta de la sangre de criaturas domésticas como perros, cabras o aves. Es una representación al miedo de que se coman a tus animales o a tu ganado. Y por último, de América del Sur he escogido a La Llorona. El chupacabra sí que había oído hablar de él, pero de La Llorona no, la verdad. Se dice que es una mujer que llora la muerte de sus hijos a los cuales ahogó y que está arrepentida y maldecida y los va buscando por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su llanto a los que la escuchan. Y hay muchísimas versiones de esta historia. Como habéis visto, muchos de estos monstruos y criaturas representan diferentes peligros, pero la mayoría implícitamente van asociados al miedo a la muerte, como los que representan el peligro del agua, monstruos que te van a comer, etc. Obviamente la interpretación de estas figuras mitológicas pueden variar dependiendo de la región o la época, y seguramente los miedos que representan son más complejos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me podéis dejar en los comentarios monstruos, leyendas, mitos que no haya comentado. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta y suscribiros para que os avise de cuando subo vídeos como este. Y nos vemos muy pronto.